hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar de llegar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar de llegar más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar de llegar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar de llegar más allá del sol. Ahora vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana venimos ante ti porque estamos deseosos de aprender más de tu palabra, de saber qué mensaje tienes tú para nosotros y qué es lo que nos espera en el futuro cuando tú vengas. Queremos pedir tu presencia y sobre todo que tú nos acompañes a cada uno de los que estamos llevando a cabo este estudio para que puedas ayudarnos a entender cuál es el mensaje, cuál es el significado de la palabra que tú has dejado para nosotros. Acompáñanos ahora, te lo pedimos esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una alegría nuevamente estar aquí reunidos para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. La semana pasada habíamos estado estudiando, en realidad varias semanas atrás, habíamos empezado a estudiar Mateo 24. En resumen, Mateo 24 es un mensaje que Cristo da a todos aquellos que le aman, en primer lugar, para no ser engañados. No ser engañados porque antes de que venga Cristo van a suceder varios eventos, van a ocurrir diversas situaciones ante las cuales nosotros debemos estar alerta, debemos de saber qué es lo que va a ocurrir y también cómo es que van a haber eventos que van a intentar suplantar la venida de Cristo. Van a haber falsos cristos, falsos maestros, van a haber terremotos, inundaciones, guerras y una serie de desastres naturales que nos indican que ya la venida de Cristo está cerca. Entonces, en resumen, eso es lo que nos indica Mateo 24. El principal objetivo de Mateo 24 es que no seamos engañados. Ya hemos visto nosotros todas las señales que van a ocurrir antes de la venida de Cristo, y el sábado pasado nosotros habíamos estudiado y habíamos llegado casi hasta la última parte de Mateo 24, en la que Cristo llega a la tierra. Llega a la tierra con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cristo va a venir a esta tierra para llevar al cielo a los escogidos. Y habíamos estudiado también que los escogidos no son aquellos que Dios ha predestinado y ha escogido previamente, sino los escogidos en la Biblia se denomina a las personas que han decidido aceptar a Cristo en su corazón, en su vida,
Y por eso esas personas se llaman escogidas. Entonces, pero la pregunta, queda todavía una pregunta pendiente, ¿no? Y cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿No? Probablemente muchos de ustedes se han quedado pensando, preguntándose, ¿y qué va a ocurrir después? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que no son salvos? Es decir, aquellos que no aceptaron a Cristo, no quisieron vivir de acuerdo a lo que Cristo nos había dejado indicado. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con Satanás y sus ángeles? ¿Ellos van a seguir vivos? ¿Van a morir en la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, ese es el tema del estudio de hoy. El día de hoy vamos a estudiar y analizar qué va a ocurrir exactamente antes o en el momento de la venida de Cristo, qué va a ocurrir después de la venida de Cristo, a ese periodo, al primer periodo después de la venida de Cristo, se le llama el milenio. Y en un momento vamos a abrir nuestras Biblias para poder confirmar lo que les estoy diciendo, de que inmediatamente después de que Cristo venga va a haber un milenio, o sea, 1000 años en el que sus hijos van a reinar con Cristo. Y luego de los 1000 años va a haber otro periodo que en la Biblia se le conoce como la eternidad. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un momento vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, pero vamos a presentar un bosquejo, un esquema simple para que nosotros tengamos una idea y al momento de que nosotros abramos la Biblia podamos corroborar lo que estamos diciendo en este momento. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, los salvados, o sea, los que amaron y obedecieron a Cristo, van a ascender con Él al cielo y van a morar en el cielo 1000 años. Los impíos, aquellos que no aceptaron el mensaje, van a morir en la segunda venida de Cristo y van a quedar en esta tierra, sus cuerpos muertos van a quedar en la tierra, y Satanás y sus ángeles van a seguir viviendo, pero van a ser atados o encarcelados aquí en la tierra, en el sentido de que no van a poder hacer absolutamente nada, porque no va a haber personas a quien tentar. Entonces, 1000 años el diablo y sus ángeles van a morar en esta tierra que va a estar destruida. Durante esos 1000 años, los salvados van a morar en el cielo y van a juzgar a los muertos y a Satanás y a sus ángeles. Y luego que pase ese periodo de 1000 años en el cielo, Cristo, con todos nosotros, con todos los salvados, vamos a venir a esta tierra. Y los muertos que quedaron en la tierra, o sea, los impíos, nuevamente van a resucitar para, en primer lugar, conocer cuál es el veredicto por el cual ellos han sido condenados. Es decir, para que ellos sepan por qué es que no pueden estar en el cielo. De la misma manera, el diablo y sus ángeles también van a recibir el veredicto y finalmente van a ser destruidos eternamente. Y luego, la ciudad, la Nueva Jerusalén, que se menciona en Apocalipsis, va a descender y vamos a morar en esta tierra eternamente. ¿Ya? Ese es el bosquejo del estudio de hoy. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es
Abrí la palabra de Dios y vamos a estudiar ahora Apocalipsis 20, desde el versículo 1 hasta el capítulo 21, versículo 8. Y lo que debemos de tener en cuenta cuando estudiamos Apocalipsis, especialmente Apocalipsis y el libro de Daniel, es que a diferencia de Mateo 24, la secuencia que se especifica en ambos libros no es una secuencia cronológica. En Mateo 24 nosotros habíamos estudiado que todos los eventos que se especifican en Mateo 24 son eventos que en el tiempo se dan uno después de otro, uno a continuación de otro, hasta llegar a la segunda venida de Cristo. Eso nos permite tener el panorama muy claro para saber qué es antes y qué es después. En cambio, en el libro de Daniel, que es un libro profético, que también habla de la segunda venida de Cristo, y el libro de Apocalipsis, que también describe los eventos que van a ocurrir antes de la venida de Cristo, durante la venida de Cristo y después, pues muchas veces esta descripción de esos eventos es una descripción que no es cronológica, o sea, no guarda una secuencia cronológica en el tiempo, sino que se explica desde una perspectiva cierto periodo de tiempo y luego se vuelve a explicar desde otra perspectiva el mismo periodo de tiempo. Y eso es lo que ocurre en Apocalipsis. El milenio, o sea, los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis que van a venir, que se van a dar después de la segunda venida de Cristo, son eventos que si nosotros leemos desde el versículo 1 de Apocalipsis 20 hasta el versículo 8 de Apocalipsis 21, todos los eventos que están ahí no se dan uno después de otro, sino que son ciclos que se repiten. Empieza en el versículo 1 hasta el versículo 3 hay un ciclo. Del versículo 4 hasta el versículo 10 aproximadamente hay otro ciclo. Y así vamos a ver que en esta descripción del milenio hay 4 ciclos. Entonces, cada ciclo se explica desde una perspectiva diferente, pero en realidad el tiempo, la cronología es la misma. ¿Ya? Y eso lo vamos a notar ahora. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. En primer lugar, en Mateo 24. Nosotros habíamos visto que Mateo 24 muestra todas las señales que van a ocurrir antes de que Cristo venga, y ya en el versículo 30 se explica el momento en que Cristo viene. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, con poder y gran gloria. Ya, entonces, este es el momento culminante en el que ya el mundo, pues, ha llegado a un estado de corrupción, como habíamos dicho, de maldad. En Mateo 24 se habla de maldad, que la maldad aumentará, pero cuando se habla de maldad, ya habíamos visto el sábado pasado que en el original griego, esa palabra en realidad significa transgresión de la ley. Entonces el mundo habrá llegado a tal punto en la transgresión de la ley que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Nosotros ya estamos viendo muchas señales de que esto ya se está cumpliendo en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué va a ocurrir después? O en ese momento, juntarán a sus escogidos.
o sea, aquellos que aceptaron el mensaje de Cristo y aceptaron a Dios en su corazón. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí los cuatro vientos se refiere a toda la tierra, ¿no? En otros pasajes también se habla de los cuatro ángulos de la tierra. O sea, aquí el mensaje es que los ángeles van a ir por toda la tierra a recoger a los escogidos, a aquellos que son salvos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, este es el momento culminante cuando Cristo viene. Y también esta descripción la tenemos en Primera Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo dice, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, el apóstol Pablo en esa época, él tenía la esperanza de que Cristo iba a venir cuando él estuviera vivo. Pero después nosotros vemos ya en otros versículos que él ya ve que ya está envejeciendo y ya él se da cuenta de que él va a morir y después va a venir Cristo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, los ángeles van a recoger a todos los escogidos, inclusive a aquellos que murieron, van a resucitar y vamos a encontrarnos con Cristo en el aire y luego vamos a ir al cielo. ¿Se acuerdan en Juan 14, 1 al 3? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Esta es la venida de Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él donde mora donde mora Dios, y Dios mora en los cielos. O sea, cuando Cristo venga, va a venir a llevar a todos los salvados al cielo. Y es exactamente eso lo que va a pasar. Ahora, a partir de ese momento empieza un periodo que se denomina el milenio. Es decir, es un periodo de 1000 años. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, vamos a entrar a más detalle. Aquí simplemente vamos a ver una de las veces en las que se menciona el milenio, ¿no? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Eso también lo vamos a estudiarlo un poco más adelante. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, antes de este versículo, antes de Apocalipsis 26, se hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y luego se dice que van a reinar 1000 años con Cristo todos los que seamos salvos. A ese periodo se le denomina el milenio. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar para ver qué características o qué eventos se van a dar durante este periodo. Entonces, como les había dicho, en este caso, cuando el apóstol Juan en Apocalipsis describe el milenio, lo hace en 4 ciclos. ¿Ya? El primer ciclo se hace mención a lo que va a ocurrir con Satanás durante el milenio. Es decir, Cristo viene, lleva a los salvos al cielo, ¿y qué va a pasar con Satanás y sus ángeles? Ya, eso lo vamos a encontrar en los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20. ¿Qué otra cosa va a ocurrir con los santos, ¿no? O sea, los salvados van a ir al cielo
¿y qué es lo que van a hacer en el cielo? Bueno, alguno de repente podría decir, bueno, van a vivir felices, ¿no? Correcto, así va a ser, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué actividad van a realizar durante ese tiempo? Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20, del 4 al 10. Luego, el mismo periodo se vuelve a repetir, se vuelve a explicar en los siguientes versículos. Y ahí vamos a ver que se hace una descripción acerca del juicio de los impíos. O sea, es el mismo periodo, pero que se especifica o se detalla desde un diferente punto de vista. O sea que nosotros no podemos estudiar Apocalipsis 20 desde el versículo 1 hasta Apocalipsis 21 y pensar de que todo eso es secuencial. Son 4 ciclos que se dan de un mismo evento, y eso lo vamos a ver ahora. Y finalmente se muestra la vida futura del pueblo de Dios después del milenio. Ya, esos son los 4 puntos que vamos a estudiar hoy día acerca del milenio. Entonces, una de las preguntas que habíamos mencionado al inicio era, ¿y qué va a ocurrir con Satanás y sus ángeles durante esos 1000 años? Bueno, tenemos que ir a Apocalipsis 20 y leer los primeros 3 versículos. Dice Apocalipsis 21: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Fíjense, acá nuevamente se hace mención al abismo. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Acá justamente está hablando de ese periodo, de ese milenio. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿y qué es el abismo? ¿No? En realidad es un abismo literal al cual se puede arrojar al diablo y a sus ángeles. ¿Así va a ser? ¿O qué significa el abismo? Entonces, siempre que nosotros tengamos que analizar alguna expresión, lo que tenemos que hacer es descubrir en la Biblia dónde es que se especifica eso mismo, porque nos va a dar una mayor explicación. ¿Ya? O sea, eso se llama analizar el contexto. El contexto también incluye, por ejemplo, estudiar los versículos que hacen referencia a este pasaje, y también los que vienen antes y los que vienen después. Versículos antes, que están antes, y versículos que están después del texto que estamos estudiando. Entonces, esta palabra abismo, nuevamente, bueno, en la Biblia, se menciona justamente al inicio de la Biblia, en el Génesis. Si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1, el capítulo 1 muestra la descripción de la creación del mundo. Dios crea este mundo. Y ahí vamos a ver cómo es que se describe la situación del mundo al inicio de la creación. Entonces vamos a Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 de Génesis, el primer versículo de la Biblia,
dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que está hablando del principio de la creación de este mundo. Y antes de la creación de este mundo, ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía. No había luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que la descripción que se hace aquí es referida a la condición de la tierra, del planeta, antes de la creación. O sea, antes de crear al hombre, antes de crear el mar, antes de crear las aves, los peces, los animales. Entonces, esa era la situación de la tierra. Era un estado caótico. Estaba desordenada, vacía, porque no habían seres vivos, no existía lo que ahora nosotros vemos, lo que nosotros podemos percibir en la naturaleza. No había seres humanos. Entonces, a esa situación, a ese estado de caos, de tinieblas, la Biblia le llama abismo. Y es exactamente esto a lo que se refiere, a lo que se hace referencia en estos versículos de Apocalipsis. O sea, el diablo fue atado a esta tierra. Dice que un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, una vez que Cristo viene, los impíos mueren, quedan muertos en esta tierra, los salvos son llevados al cielo, Satanás se queda. Se queda como encarcelado, como atado. ¿Por qué? Porque no tiene a quién tentar. Todos los seres humanos están muertos, los que quedaron en la tierra. Solamente queda el diablo y sus ángeles en esta tierra por 1000 años. Entonces no va a tener absolutamente nada que hacer. No va a tener a quién tentar. Por eso es que el apóstol Juan dice que fue arrojado al abismo. O sea, la situación de la tierra en ese momento va a ser una situación tal, de caos tal, que no va a haber vida, que se asemeja a la situación original antes de la creación. Entonces, por eso es que el apóstol Juan lo describe como el abismo. Fue arrojado al abismo y lo encerró durante 1000 años. ¿Pero qué va a pasar después de los 1000 años? Va a ser desatado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, este es el primer ciclo donde el enfoque básicamente está en lo que le va a ocurrir al diablo y a sus ángeles. En resumen, el diablo va a ser atado. ¿Por qué? Porque no tiene a quién tentar. Entonces, con esto se cierra el primer ciclo. Vamos al siguiente ciclo. Bueno, el abismo ya lo hemos explicado. Y antes de ir al siguiente ciclo, el estado en el que va a quedar la tierra al inicio del milenio y durante todo el milenio, también se describe en Jeremías, en el libro de Jeremías y en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Jeremías 4. Dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído. ¿Se acuerdan en qué momento se tocará la trompeta? Cuando Cristo venga. Si leemos los versículos anteriores, claro, no tenemos mucho tiempo para poder leer más versículos,
Pero si leemos los versículos anteriores y los versículos posteriores, nosotros vamos a ver claramente que se está hablando del momento en el que Cristo viene y de la condición en la que va a quedar la tierra. Sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Cuando hay guerra, ¿qué ocurre? Siempre que hay una guerra hay destrucción. Por eso es que el profeta hace una comparación de la segunda venida de Cristo como con un pregón de guerra, porque va a haber destrucción, la tierra va a ser destruida. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. Eso es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. De repente, y aquí ya él lo explica con cierto sentido poético, ¿no? De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. O sea, en un instante de lo que estaba todo bien, pues va a ocurrir destrucción. Así será la destrucción de la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué más? Y nuevamente en el mismo capítulo, un poquito más adelante, dice, miré a la tierra. ¿Y cómo quedó la tierra después de la destrucción? Y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. O sea, miró a los cielos, no había luz. Toda la tierra estaba en oscuridad, tal como se menciona en Génesis 1:2. Que el abismo representa al estado inicial, al estado caótico en el cual se encontraba la tierra antes de la creación. Y luego que Cristo venga y la tierra sea destruida, va a quedar en ese mismo estado. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. ¿Por qué? Porque todos habían muerto. Y todas las aves del cielo se habían ido, ya no había animales. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces, aquí claramente nosotros vemos de que al inicio del milenio, esta tierra va a quedar completamente destruida. No va a haber vida, no van a haber animales, no van a haber plantas. Todo va a estar en un estado caótico. Y la pregunta es, ahora, ¿cómo es que pueden algunos cristianos decir que cuando Cristo venga a reinar en este mundo, este mundo va a ser una tierra donde haya paz, donde haya seguridad, donde todos van a vivir con Cristo en esta tierra y todo va a ser felicidad? ¿Cómo es que pueden decir eso? Eso no tiene sustento bíblico. La Biblia dice claramente que luego de que Cristo venga, la tierra va a ser destruida. Y luego los salvos van a ir al cielo. Y la tierra va a quedar totalmente asolada y vacía. Ya, ese es lo que acabo de mencionar anteriormente. Es una creencia que tiene un sector del cristianismo, como ustedes saben. En el mundo, más o menos hay un 30-35% de cristianos. El resto de habitantes del mundo pues tienen otras religiones, ¿no? Principalmente los musulmanes y otras religiones orientales. Y hay un sector también que es un sector que dice que Dios no existe. Ya, pero cuando hablamos de esa creencia nos estamos refiriendo a la gran mayoría del mundo cristiano, o sea, de las personas que sí creen en Cristo, pero que tienen algunos conceptos que no tienen base bíblica. Entonces, ¿qué más? Dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. O sea, todos los seres humanos que no hayan sido llevados al cielo van a quedar muertos. La tierra va a estar regada de cadáveres.
no se endecharán, es decir, que no nadie va a llorar por ellos. Endechar significa llorar, lamentarse, ¿no? No se endecharán, o sea, nadie, no va a haber nadie que llore por esas personas que están muertas, porque ya no va a haber nadie. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esa va a ser la situación del mundo al inicio del milenio. Y nuevamente, en Isaías se explica el mismo evento, y en Isaías 24, a partir del versículo 1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual se destruye la tierra? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto eterno. Sempiterno significa eterno. Entonces, ya como habíamos mencionado anteriormente también, iba a ser tal la transgresión de la ley que iba a llegar al colmo, el estado de este mundo, que Dios lo destruye. Y a eso hace referencia también aquí en Isaías, ¿no? Quebrantaron el pacto sempiterno, traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Ese va a ser el estado del mundo al inicio y durante todo el milenio. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ya acá cuando se habla de disminuyeron los hombres, está haciendo referencia a que van a quedar algunos hombres, claro. Esos hombres son los salvos, que Cristo los lleva al cielo. Y nuevamente, acá se hace mención que Satanás y también las personas que han quedado muertas en esta tierra van a ser encerradas. Dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a castigar al ejército de los cielos? ¿Qué significa ejército de los cielos? Entonces, la primera idea que se nos viene a la mente es, bueno, el ejército de los cielos son los ángeles de Dios. Pero en realidad, el apóstol Pablo hace referencia a que nosotros, los salvos, vamos a juzgar a los ángeles. Y la pregunta es, ¿a qué ángeles vamos a juzgar? ¿A quiénes se le juzga? ¿Aquel que ha cometido un delito o aquel que no ha cometido ningún delito? Pues aquellos que han cometido un delito, a ellos se les juzga. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona de que vamos a juzgar a los ángeles, se refiere a los ángeles caídos, es decir, a Satanás y sus ángeles. Y aquí también se hace referencia a esos ángeles y a Satanás. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. ¿En qué prisión? Bueno, los seres humanos, los impíos que quedaron en esta tierra, pues quedan encerrados en la muerte. Y Satanás y sus ángeles quedan encerrados en esta tierra porque no van a poder tentar a nadie, no van a tener a quién tentar. Y serán castigados después de muchos días. Es decir, el castigo que van a recibir va a ocurrir después. Cuando se hace referencia a muchos días, se refiere a después del milenio. Y vamos a ver a continuación nuevamente las mismas
el mismo evento, pero ahora relatado en Apocalipsis, ¿no? Al final dice, lo arrojó al abismo. ¿A quién? A Satanás. Y lo encerró. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces esto significa que durante 1000 años Satanás va a quedar en esta tierra destruida, sin tener a quien tentar, pero al final del milenio va a ser desatado. Entonces, si el estar atado significa que no tiene a quien tentar, cuando es desatado, ¿qué significa? A ver, vamos a contestar esta pregunta. Si el estar atado por no tener a quien tentar ocurre durante el milenio, el ser desatado significa que sí va a tener a quien tentar. Y más adelante vamos a ver que aquellos muertos que quedaron en la tierra, los impíos, van a resucitar. Y Satanás nuevamente los va a engañar. Sigamos. Entonces, hasta aquí nosotros ya el panorama ya más o menos lo tenemos claro. Sabemos que Satanás va a quedar atado en esta tierra, la tierra va a quedar en caos, los impíos están muertos, van a quedar durante 1000 años muertos en esta tierra. Y bueno, hay varias preguntas, ¿no? ¿En qué condición estará la tierra durante los 1000 años? Ya hemos visto la condición en la cual se va a encontrar la tierra en esos 1000 años. ¿Qué va a pasar con Satanás durante el milenio? ¿Qué va a pasar con los santos durante el milenio? Esta pregunta, por ejemplo, aquí, en la lectura que hemos hecho de Apocalipsis, hasta ahora no hemos encontrado exactamente qué es lo que van a hacer los santos, ¿no? ¿Dónde van a estar los justos durante el milenio? Bueno, ya hemos mencionado que van a ir al cielo, ¿no? ¿Qué significa que Satanás será desatado? Entonces, eso lo vemos en Apocalipsis 24. Ya, Apocalipsis 24 nos dice, y vi tronos, o sea, está hablando de varios tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquí definitivamente vamos a tener que contestar varias preguntas, ¿no? ¿Y quiénes son los decapitados? O sea, ¿a qué se hace referencia con los decapitados? Bueno, durante toda la historia cristiana han habido mártires. Después que Cristo se fue al cielo, hubieron mártires. El primero de los mártires fue Esteban. Después los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Eran arrojados a los coliseos. Después, en los años siguientes, los cristianos eran perseguidos, encarcelados y eran muertos. Y si avanzamos un poco más en el tiempo, durante la Edad Media, durante la Edad Oscura de este mundo, específicamente durante 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798, los que verdaderamente querían obedecer a Dios fueron perseguidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fueron torturados, fueron encarcelados, fueron juzgados en la, entre comillas, Santa Inquisición. Fueron quemados en la hoguera. Todos ellos son los que murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y después de ese periodo, también hemos estudiado en semanas anteriores acerca de la bestia. Y también aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
ellos son los que recibieron la facultad de juzgar. O sea, los salvos, los santos, van a juzgar al mundo y a los ángeles caídos y a Satanás. Ahora, también nosotros hemos estudiado en semanas anteriores, en sábados anteriores, que cuando la Biblia habla acerca de alma, se refiere no a un ente separado del cuerpo, sino a una persona. Entonces, aquí se está refiriendo a aquellas personas que fueron perseguidas, que no aceptaron la marca de la bestia y que en ese periodo viven 1000 años. O sea, el mismo periodo de 1000 años, nuevamente vemos aquí que se está mostrando con un enfoque diferente. El primer enfoque era sobre Satanás. Ahora lo que estamos viendo en este momento es lo que van a hacer los salvos durante ese milenio. Y lo que van a hacer es juzgar. Van a juzgar al mundo. ¿Y a quiénes van a juzgar? Bueno, ahí está, ¿no? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Cuando se refiere al mundo, se refiere a las personas que han vivido en este mundo y que no han aceptado el mensaje de Dios. A esas personas se refiere, ¿no? Muchas veces hacemos o se hace referencia a esas personas como mundanos, porque prefieren seguir las costumbres de este mundo en vez de seguir a Cristo. Y luego el apóstol Pablo nuevamente dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, por los que son salvos, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y aquí viene en el versículo 3 lo que habíamos comentado hace un momento, hace unos minutos, ¿no? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ya sabemos a qué ángeles, ¿no? A los ángeles caídos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea que durante ese periodo de 1000 años, los salvos van a juzgar a los impíos que murieron en la segunda venida de Cristo y van a juzgar a Satanás y a sus ángeles. Y nuevamente, aquí vemos con más detalle todavía sobre la facultad de juzgar que recibieron ellos, ¿no? Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que habían quedado muertos en la tierra. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, aquí, al inicio de este versículo 5, se nos está diciendo de que al final de los 1000 años, esas personas que han quedado muertas en el mundo van a volver a vivir. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto significa que al final de los 1000 años van a resucitar nuevamente. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? O sea, cuando resuciten estos muertos que han quedado en la tierra, cuando resuciten al final de los 1000 años, ¿esa resurrección es la primera o no? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración que es necesaria, porque en realidad ustedes probablemente han escuchado o saben de que cuando se escribió la Biblia, el original, los originales no tenían
signos de puntuación. No había comas, no había paréntesis, no había ningún signo de puntuación. Entonces, y tampoco habían capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos se incorporaron para poder ubicar fácilmente un texto. Imagínense, ¿no? Querer buscar, por ejemplo, sin tener capítulos ni versículos en la Biblia, el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si todo está escrito de corrido, pues ubicarlo va a ser un poco complicado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque ahora inclusive en algunas versiones, en inglés, la nueva versión internacional, se detalla, o sea, se entiende más claramente lo que está en este versículo 5. Porque aparentemente en el versículo 5 yo veo que cuando resucitan estos otros muertos, aparentemente se dice que esta es la primera resurrección. Pero nosotros sabemos que cuando el milenio empieza con la segunda venida de Cristo, en ese momento va a haber una resurrección. Entonces, esta no puede ser la primera. En realidad, lo que debería de estar aquí es un paréntesis. Al inicio del versículo 5, antes de la palabra pero, un paréntesis, y al final se cierra paréntesis. Entonces, este paréntesis, todos los paréntesis siempre se colocan para agregar algún detalle o alguna aclaración. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, esta es la primera resurrección, esa expresión está haciendo referencia al versículo 4. Y en el versículo 4 están incluidos aquellos que habían muerto y resucitaron en la segunda venida de Cristo. Esa es la primera resurrección. O sea que esto que está en paréntesis simplemente es un comentario, ¿no? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ya? O sea que esta resurrección de estos muertos al final de los 1000 años es la segunda resurrección, porque la primera ya ocurrió cuando Cristo vino. Versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces aquí ya lo notamos más claramente, ¿no? O sea, estas personas que resucitaron cuando Cristo vino son aquellos que forman parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué se hace referencia a la segunda muerte? Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a explicarlo. ¿Qué va a ocurrir? Que estos otros muertos que van a resucitar al fin del milenio, después de recibir la sentencia, van a morir nuevamente, o sea, van a morir por segunda vez. Por eso, aquí se menciona que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino, o sea, estos que forman parte de la primera resurrección, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuevamente se hace referencia a ese periodo de 1000 años en el cual los salvos van a ir al cielo y van a juzgar. Pero ¿qué va a pasar al final del milenio? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ya habíamos visto, si Satanás está en una prisión porque no puede tentar a nadie, entonces ¿qué va a ocurrir? Y aquí lo confirmamos, ¿no? Los otros muertos, los que quedaron muertos en la tierra, al finalizar los 1000 años, van a resucitar. A eso se refiere que Satanás va a ser suelto de su prisión. O sea, va a tener personas a quienes va a poder tentar. ¿Qué más? Y justamente eso lo confirmamos en el versículo 8. Saldrá a engañar a las naciones.
que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea que los santos se van a encontrar en una ciudad que el apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis, le llama la ciudad amada. Después, más adelante vamos a ver que esa ciudad se le denomina la Nueva Jerusalén. Entonces, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes los consumió? A todas las personas que habían resucitado en la segunda resurrección, o sea, al final de los 1000 años, y que nuevamente van a ser engañadas por Satanás. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, o sea, en ese pequeño periodo de tiempo después del milenio, Satanás es desatado porque resucitan los impíos y nuevamente Satanás los engaña. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba ¿quién? Estaba la bestia y el falso profeta. Eso también ya lo hemos estudiado, ¿no? ¿Qué significa la bestia? ¿Qué es el falso profeta? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, y acá hay otra pregunta que probablemente se estén haciendo en este momento, ¿no? Y en realidad el infierno, este es el infierno, ¿no? Que son lanzados en el lago de fuego y azufre. Y acá dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, eternamente. En realidad será exactamente, o sea, será literalmente lo que va a ocurrir, según es mencionado en este versículo. O sea, las personas que mueran y el diablo y sus ángeles, que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, van a quemarse eternamente. Entonces, lo que aquí tenemos que considerar es de que, bueno, en realidad el tiempo es corto, pero en otros lugares de la Biblia también se habla del fuego eterno, pero no es porque dure eternamente, no es porque las personas vayan a quemarse eternamente, sino porque las consecuencias van a ser eternas. ¿Eso qué significa? Que las personas van a morir en esta segunda muerte, en el lago de fuego y azufre, pero esa condenación va a ser eterna, o sea, van a quedar muertos por la eternidad, ya no van a volver a resucitar. Esa va a ser la paga de aquellos que no reciban a Dios en su corazón. A eso se refiere con el tormento eterno, con el tormento que van a tener por los siglos de los siglos, o sea, a la consecuencia. Mueren y esa muerte ya no tiene remedio. Entonces, sigamos con el capítulo 20, versículo 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, ya hemos visto que el gran trono blanco es el trono de Dios. ¿Qué más? Apocalipsis 6, 14 al 17. Nuevamente haciendo referencia, acá
encontramos otro texto donde se da un mayor detalle, donde se habla del que está sentado en el trono. Y en estos versículos se habla específicamente también acerca de la segunda venida de Cristo, donde dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí está hablando justo al inicio del milenio. Ya nosotros estamos al final, ¿no? Pero acá nuevamente dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién está sentado en el trono, en ese trono blanco que se menciona en Apocalipsis 20? Es Cristo. Entonces, durante el milenio, ¿qué va a ocurrir? Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, y acá hay otra referencia que también vamos a analizar. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y la primera pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo alguien que está muerto va a estar de pie delante de Dios si está muerto? Nosotros esto también lo hemos estudiado hace varias semanas, ¿no? Que nosotros vamos a ser juzgados, y todas las personas van a ser juzgadas por los hechos que están escritos en los libros. No es que los muertos están respondiendo en el juicio delante de Dios, sino que se van a abrir los libros, y aquí está, ¿no? Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libro? ¿Qué libros? Los libros donde se encuentran registradas todas las acciones de cada una de las personas que han vivido en este mundo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Y en este periodo, en este milenio, ¿quiénes son los que están muertos? ¿Los salvos o los impíos? Los impíos son los que están muertos. O sea, ellos van a ser juzgados durante el milenio, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea que ese mensaje que también en el mundo cristiano se dice, que una vez que yo acepto a Cristo, soy salvo y ya para siempre estoy salvo. No importa lo que yo haga, no importa mis obras, pero si yo en mi mente acepto a Cristo, entonces no hay problema, porque la salvación es por gracia. Entonces, es cierto que la salvación es por gracia, pero acá bien claro dice que los muertos van a ser juzgados por sus obras. O sea que la gracia de Cristo me salva, pero si yo amo a Dios, tengo que obedecerle. No puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Ya? Claramente es así, ¿no? Aquí claramente nos está diciendo el apóstol Juan que los muertos van a ser juzgados por lo que hicieron, por lo que está escrito en los libros, según sus obras. O sea, acá en ningún momento, no sé por qué en el mundo cristiano, en la mayoría del mundo cristiano, estoy hablando de religiones protestantes básicamente, fundamentalmente las religiones protestantes, la gran mayoría, porque la otra religión cristiana, que es la religión católica, solo se hace enfoque en las obras, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro,
y una serie de obras basadas en lo que yo soy capaz de hacer y eso me va a ayudar para salvarme. Eso también es falso. Porque el que salva es Cristo. Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada para salvarme. Lo que yo haga es porque obedezco a Dios y amo a Dios. No porque eso me va a salvar. Ese es el otro enfoque errado de la Iglesia Católica. Que la salvación la basan en las obras. Eso tampoco, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, y en el resto de la Biblia no es así. O sea, los dos extremos no me llevan a la salvación. Más bien, esos dos extremos me llevan a la perdición. Porque si yo hago obras pensando que eso me va a salvar, ¿qué estoy haciendo? En realidad, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es decir, ¿sabes qué? Jesús, lo que tú has hecho por mí es insuficiente, no me sirve. Entonces yo tengo que hacer algo para yo salvarme. Eso es cuando el enfoque de la salvación se hace en las obras. Ahora, el otro extremo, que lo tiene la gran mayoría del mundo cristiano, de las iglesias protestantes, es que cuando tú aceptas a Cristo y lo recibes, a partir de ese momento eres salvo. Bueno, hasta ahí eso es cierto. Y que después, no importa lo que hagas, como tú ya aceptaste y en tu mente sigues creyendo en Cristo, entonces vas a ser salvo. Y de ese criterio viene esa frase que es muy conocida en el mundo cristiano, que una vez salvo, para siempre salvo. Eso también es falso. Aquí, ¿por qué es falso? Porque aquí la Biblia lo dice, ¿no? Que van a ser juzgados por las obras que estaban escritas en los libros. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se logra la salvación? ¿No? Si no es por las obras solamente, y no es que una vez que yo acepté a Cristo ya soy salvo para siempre. Entonces, en resumen, pues sí, tenemos que aceptar a Cristo, pero también, ¿qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no guardamos los mandamientos porque eso nos van a salvar, sino porque amamos a Cristo. Ese es el objetivo de guardar los mandamientos. O sea, el resultado en realidad es el resultado de ese amor, de respuesta al amor que Cristo tuvo por nosotros. En realidad esa es la respuesta. No es que en nosotros haya nacido primero el amor a Dios, sino al revés. Dios nos amó, mandó a Cristo para que muera por nosotros y en respuesta a ese amor nosotros lo amamos y le obedecemos. Entonces, no es cierto de que una vez que Cristo me salvó ya no interesa lo que haga, pues como yo sigo creyendo que Cristo me salvó y es el Salvador del mundo, entonces cuando Cristo venga me va a llevar al cielo. Eso es falso, ¿ya? Entonces, ya para ir concluyendo con este tema que es muy interesante, creo que ya me pasé la hora, pero bueno, lo que pasa es que cuando uno estudia la Biblia, quiere aprender más y más y sigue avanzando y estudiando. Avanzando y estudiando. Y bueno, es muy interesante este tema del milenio. Y a ver, voy a ver cuánto falta. Bueno, ya no falta mucho, pero por el tiempo vamos a llegar aquí. Ya habíamos hablado de la muerte segunda. ¿Qué más? Y finalmente, en este versículo dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, una vez que los impíos son destruidos, después que han recibido y han aceptado que ese juicio de parte de Dios es un juicio justo, ellos van a aceptar de que el castigo que están recibiendo
es el castigo justo. Y después de eso, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Habían algunos detalles más que lo vamos a dar el próximo sábado, y también vamos a empezar con un tema muy interesante, muy, muy útil para poder entender tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, los esperamos el próximo sábado. En realidad, los animo a que ustedes mismos puedan, en sus Biblias, en una Biblia, ahora la Biblia se puede tener en dos formas, ¿no? O de esta forma o de esta forma, o en el celular o en forma impresa. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, los animo a que ustedes puedan leer y estudiar el tema que hemos visto hoy día, que se encuentra en Apocalipsis 20, capítulo 20 y capítulo 21. Ya, ese es el principal deseo y oración que tengo para que todos los que estamos aprendiendo un poco más acerca de la Biblia podamos aún seguir conociendo más todos los días. Bueno, ese es mi deseo y oración en esta tarde. Ahora vamos a entonar el himno número 316. Entonces, para eso voy a abrir el himnario en el himno número 316. Mundo feliz más allá, donde ángeles cantan de luz, divulgando eterno luz. Alimento glorioso Jesús, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. A Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús. A Jesús nuestro Rey y Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz
reinaremos con nuestro Señor. Bien, inclinemos los rostros para terminar con una oración. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este sábado que tú nos has dado, por tus bendiciones, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites alabarte y reunirnos para aprender más de ti. Te rogamos que estas enseñanzas, este estudio que hemos tenido, quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y podamos compartirlo a otros que lo necesitan. Te lo pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Oscar, gracias. Bueno. Quería enviar unos saludos. Si tenemos todavía un tiempito. Quiero enviar un saludo a nuestro amigo Armando Avendaño, más conocido como Tato, que se está conectado desde el Callao. Y también una amiga, que ella se está conectando desde Arica, Chile. Una amiga del colegio Miraflores. Ella se llama Graciela Sandoval, que le envío un fuerte saludo. Ella está ahí en Arica intentando ingresar a nuestro país, porque ella es peruana, ojo, está en Chile, pero es peruana. Les pido una oración por ella para que prontamente, rápidamente se abran las fronteras y ella pueda ingresar nuevamente a nuestro país y estar con sus seres queridos. Y bueno, y también al sobrino, ¿no? A tu hijo Mauricio, que nos ha seguido desde Moscú. Un saludo también para él. No sé si algún saludo más para otras personas. Bueno, a todos los que se están conectando, quisiera hacerles presente de que el mensaje siempre hay que tratar de compartirlo y el link de acceso al estudio bíblico de todos los sábados pueden compartirlo con las personas que ustedes crean conveniente. Ya el objetivo siempre es difundir la palabra de Dios. Así que si ustedes tienen algún vecino, algún amigo, algún familiar que esté cerca o esté lejos, cerca o lejos, pues si lo ven conveniente, pasarle el link para que puedan conectarse. Ahora tenemos la facilidad de que estamos haciendo la transmisión a través de YouTube. YouTube es una plataforma universal que es más sencilla de utilizar que otras plataformas. Simplemente le dan clic en el link y ven la transmisión, ¿no? Con otras plataformas a veces es un poco más complicado, ¿ya? Pero con esta facilidad, pues, vamos a poder compartir el mensaje de la palabra de Dios a más personas. Bueno, ahora despedirme de ustedes, voy a despedirme deseándoles que tengan un bonito sábado. Los que están en otras latitudes, bueno, una feliz semana también, porque también nos escuchan desde el hemisferio norte. Y vamos a continuar en forma individual estudiando la palabra de Dios, aprendiendo un poco más de su palabra cada día. Sean ustedes bienvenidos a la próxima transmisión que se lleva a cabo todos los sábados a las 11 de la mañana, hora peruana, según el meridiano de Greenwich. Estamos ubicados en la denominación es UTC-5. ¿Ya? Entonces, los que estén en otros hemisferios, de acuerdo a la latitud en la cual se encuentran, pues van a agregarle o restarle horas a las 11 de la mañana, hora peruana. Ya, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Ok, gracias a todos por su presencia. Nos vemos el próximo sábado. Saludos y un abrazo. Amén. Amén.